Hola gente, hoy os vengo a hablar del último libro hasta la fecha de Alaitz Lezeaga, Las dos vidas de Mina Índigo, donde nos vamos a encontrar una Barcelona del 1888. En el principio del libro nos vamos a encontrar este mapa de Barcelona, que la verdad me ha gustado muchísimo, porque me gustan este tipo de mapas y para ver cómo eran las ciudades antes, cómo han ido cambiando. Y luego aquí tenemos esta especie como de croquis de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Entonces, bueno, la acción se va a desarrollar en esta época. Nos vamos a encontrar con Mina Índigo, que va a ser uno de nuestros principales protagonistas, y es una medium. El caso es que cuando nos la presentan al principio del libro, viviendo con una chica que se llama Zelda, bueno, una mujer que se llama Zelda, dan como a entender que puede ser que sea medium, pero lo que es un poco una no estafadora bien, no querría usar esa palabra, sino que realmente con lo que Mina trafica es con información y secretos de las personas que acuden a su consulta. La información es poder, no lo olvidemos. Y Mina, su marido, que está sufriendo de una enfermedad, era el patólogo de la ciudad que colaboraba con la policía. Y por una cosa u otra, Mina sigue un poco en contacto con las fuerzas del orden, y es así como cuando llega el nuevo patólogo, la nueva persona que van a poner a ocupar el cargo que su marido no puede seguir ejerciendo, Mina lo conoce y se ve involucrada en el asesinato de una chica que aparece muerta en una acequia, que parece ser que es la hija de una persona que le ha venido a buscar, a pedir ayuda a ella por la mañana, o por la tarde, o cuando fuera, anteriormente. Que bien me explico. Entonces, bueno, van a ir estudiando el caso y van a ir destapando muchísima más información de lo que podía parecer a primer golpe de vista. Sí, qué mal me explico, lo sé. Bueno, a ver, esa va a ser una de las tramas principales que vamos a tener en el libro, esta relación de Mina con este nuevo patólogo llamado Ellis, que es un señor que viene de la Bretaña y que, bueno, que lo han mandado a Barcelona, parece ser para cubrir, como ya decía, el cargo del marido de Mina, que ya no puede ejercer. Pero no todo es lo que parece, y ambos personajes principales van a tener un montón de secretos que iremos conociendo a medida que vayamos leyendo el libro. Aparte, esta chica que aparece muerta en la acequia va a ser uno de los ejes principales de la novela, en donde se va a intentar averiguar quién la ha matado y por qué. Y como ya decía, la investigación sobre este crimen va a ir destapando otras cosas, como personas que quieren atacar la exposición, esta que os enseñaba aquí detrás, la Exposición Universal, y bueno, diferentes tejemanejes entre diferentes miembros de la nobleza, de la casta política, etcétera, etcétera, etcétera. Y no os voy a explicar más porque creo que este es un libro, bueno, la verdad es que lo creo de casi todos los libros, que vale la pena entrar a veces sin saber demasiado de ellos para poder disfrutarlos más. A ver, a mí honestamente el libro me ha gustado mucho, son unas 500 y pico páginas, se lee bien, es sencillo, está bien redactado, pero sí hay un pero, y es que me habría gustado muchísimo saber más información sobre los personajes principales. Ellis, por un lado, me habría gustado saber más de la vida de él, pues cuando está en la Bretaña y está ejerciendo su trabajo en otros lugares. Todo y que en el libro se habla, pero me habría gustado tener más backstory de él. Y Mina especialmente es un personaje que creo que Alaitz Lezeaga nos ha enseñado solo las capas más superficiales de la cebolla que es Mina. Sí que es cierto que a medida que vamos avanzando en el libro y sobre todo hacia las últimas páginas se nos va a desvelar muchísimo sobre el personaje de Mina, sobre su carácter, sobre acciones que la han llevado a ser la persona que es hoy en día. Pero igualmente hay una frase que dice sobre el tema de medium, que no voy a decir, pero hay una frase que se dice al final, y a mí eso, casi al final, me hubiera gustado que se profundizase más en algún momento del libro. La verdad es que Mina es un personaje muy interesante, muy logrado, y que la verdad es que te deja con ganas de más. O sea, quiero saber más sobre su infancia, sobre su pasado, sobre todo este tema de los medium. Quiero saber más, necesito saber más. Entonces yo tengo una curiosidad porque el libro acaba de una manera que muy bien Alaitz Lezeaga podría escribir una serie con estos personajes, con Mina y Ellis. No sé si lo va a hacer o no, porque la verdad es que una de las cosas que sinceramente me gusta mucho de ella es que no escribe series, sino que lleva 4 libros, y los 4 libros son libros sueltos, que no... Y eso a mí me gusta muchísimo porque últimamente parece que está la moda de las series.
Y a veces me gusta leer un libro que sea autoconclusivo, acabarlo y ya. Entonces, si el final es un final abierto, me gusta muchísimo porque me ha dejado a mí pensando sobre más cosas, sobre la vida de, como ya os digo, de Mina Índigo y de cómo llegó pues a conocer a Martín, cómo llegó a casarse con él y más cosas. Me gustaría saber más chicha de ese personaje porque creo que es una mujer con mucha fuerza, mucha entereza y querría saber más de ella. También de Zelda, que es esta chica, esta mujer que vive con ella. También me gustaría saber más del pasado de Ellis. Pienso que es un mundo que podríamos rascar muchísimo más y descubrir muchísimo más de las aventuras y desventuras de esta gente, la verdad. A ver, el misterio de quién ha matado a quién, el por qué hay un grupo de gente que parece ser que quiere boicotear esta exposición universal. La verdad es que me parece que está muy bien, pero para mí, más que la historia en sí, que está bien, como ya os digo, lo que me ha gustado han sido los personajes, que para mí han sido lo que sobresale sobremanera en este libro. Si os gustan las novelas de personajes, yo creo que este libro os va a encantar. Además presenta, como viene siendo marca de Alaitz Leceaga, personajes femeninos que se valen por sí solos, que pueden ayudarse de los hombres, pero que no dependen de ellos, que es una cosa que me gusta muchísimo de ella. Y ya os digo, para mí en esta novela los personajes son de 10, es lo que me ha parecido más interesante. Y sobre todo cuando empezamos a saber más sobre el pasado de esta chica de la acequia, quién era, quién dejaba de ser. Me ha gustado muchísimo el mundo que ha creado en este libro. Y otra cosa que me gusta mucho de Alaitz Leceaga, y con esto lo voy a dejar, es que es una autora que fusiona realidad con lo paranormal, las cosas del otro mundo, magia. ¿Cómo le podríamos llamar a este género? Seguro que tiene un nombre, pero no sabría cómo llamarlo. Pero para mí es un trademark de esta autora, que sabes que sí, que te está hablando de la Barcelona del 1888, que te está hablando de personajes más o menos que podrían haber sido personajes históricos, que podrían haber vivido en ese mundo, pero que tienen un toque perdón, que roza con lo paranormal, ¿no? Esta conexión de Mina con los fantasmas. Otras cosas que se van a ir nombrando durante el libro. Eso es algo que me gusta muchísimo de ella. Y me he dejado algo en el tintero, ¿veis? Me gusta mucho que este libro habla un poquito de puntillas, pero habla del tema de las enfermedades mentales. Cómo a veces no se entienden bien, cómo a veces se estigmatiza a las personas, cómo si incluso pasa ahora, antiguamente aún era peor, y cómo soluciones equivocadas podían llevar a que personajes estuvieran muchísimo peor. Se habla de sanatorios, de hospitales mentales. Y pienso que es un tema también, como ya decía, que se podía profundizar más. En realidad, yo creo que me he quedado con ganas de que este libro tuviera 500 páginas más, fuera un tocho de 1000 páginas, porque yo me he quedado con ganas de más, la verdad. Bueno, echadle un vistazo y ya me diréis si os quedáis con ganas de saber más sobre el mundo de Mina Índigo y sus compañeros. Gracias por verme. ¡Chao!